Welcome to Francis Collins School. ¿Cómo están mis campeones? Vamos a empezar nuevamente nuestro trabajo, ¿sí? En el área de personal social. Como siempre, ¿sí? Vamos a empezar con nuestras actividades de las confesiones. Valor del mes, laboriosidad. Frase, trabaja con amor, dedicación, cuidado y esmero y serás el primero. Confesión del mes, porque no me ha dado Dios un espíritu de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. Muy bien, nosotros hemos ido haciendo ya en la clase pasada la cultura chavín. Esta vez vamos a conocer la cultura que vamos a ver en el video. Buenos días, queridos estudiantes. Hoy aprenderemos un poco más acerca de la cultura Paracas. Toma mucha atención a todos los datos que te vamos a dar. La cultura Paracas se ubica en la península de Paracas, provincia de Pisco, región de Ica. La cultura Paracas fue descubierta en julio de 1925 por el arqueólogo peruano Julio Ceteri, quien dividió la cultura en dos épocas bien marcadas: Paracas Cavernas y Paracas Necrópolis. Paracas Cavernas es un periodo que abarca desde el año 700 a.C. Se debe a su nombre la forma de las tumbas que fueron cavadas subterráneamente. Su atención, por favor, su atención aquí. Soy la profesora Esther Tito y conmigo conocerán algo más sobre esta maravillosa cultura pre-inca. Acompáñenme. Entre las manifestaciones culturales de la cultura Paracas más destacables tenemos la cerámica, textilería, religión y ritos funerarios. En la cerámica Paracas se distinguen dos etapas, cada una con sus propias características. En la fase de la cerámica Paracas Cavernas podemos observar que es de forma globular, aparecen los picos cortos unidas por el asa puente. En su decoración hacen diseños con líneas incisas o tajadas, para luego coserlas en el horno. Entre otras de sus características es que fue polícroma. Hicieron uso de variados colores, entre ellos el verde, el ocre, el azul, el blanco y el amarillo. La cerámica de la fase Paracas Necrópolis fue más sencilla, porque se dedicaron más a los textiles. En su decoración usaron motivos de la naturaleza, como animales y plantas. Pasó a ser monocromática, usando solo colores como el crema, el marrón rojizo y el blanco. En cuanto a su textilería, se caracterizó por su geometría, color y rigidez. En su elaboración usaron lana de vicuña y algodón. En sus aplicaciones se hallaron hilos de oro, cabello humano y fibras vegetales. En sus diseños plasmaron motivos religiosos e hicieron sus teñidos usando variados colores. Religión y ritos funerarios. En religión, su dios principal fue Con y su diosa madre fue Huarpayhuacha, esposa del dios Pachacama. Sus ritos funerarios tuvieron características muy peculiares. Enterraban a sus difuntos envueltos en mantos y en posición de sentados sobre cestas de mimbre, rodeados de todos los enseres que podían usar en su otra vida, pues creyeron en la vida ultraterrenal. Sus tumbas eran subterráneas de forma de copa invertida, lo cual permitió que momias y mantos se conservaran hasta el día de hoy. Muy bien, chicos, una vez que ya hemos escuchado acerca de la cultura Paracas, su ubicación y sus manifestaciones culturales, ahora conoceremos las trepanaciones craneanas. Los Paracas practicaron operaciones quirúrgicas especialmente llamadas las trepanaciones craneanas. Para esta práctica, el cirujano Paracas usaba fresas de obsidiana, tumis o cuchillos con filos en forma de media luna, hechos de una mezcla de oro y plata. Bisturís y pinzas también se usaban, algodón y gasas. Se perforaba el cráneo con las fresas de obsidianas y raspaban el cráneo con el cuchillo en la parte dañada, haciendo un movimiento circular. Es por eso que el cráneo queda un orificio de forma circular. ¿Por qué los Paracas realizaban este tipo de operaciones? Bueno, se cree que se hicieron por fracturas, por hundimiento óseas, para el alivio de las cefaleas y tratamiento de enfermedades mentales
mediante tratamientos mágicos. Ellos creían que al hacer el agujero en el cráneo salían los espíritus que provocaban este mal. También los paracas realizaban deformaciones craneanas. Esto consistía en amarrar soguillas o tablillas alrededor del cráneo del recién nacido, lo cual generaba que el cráneo tome una forma alargada, deformada, ¿no? Lo cual para ellos dentro de su cultura era algo normal, ¿no? Y demostraba más bien eso autoridad. Y lo hacían especialmente a los recién nacidos. Muy bien, entonces hoy día, sí, vamos a aprender sobre otra cultura pre-inca. ¿Quiénes son? Sí, la cultura paracas, profesora. Sí, la cultura paracas. A ver, la cultura paracas, sí, existió de 700 años antes de Cristo a 200 años después de Cristo. Fue una civilización pre-incaica que se desarrolló en la costa sur del actual Perú. Este pueblo tiene una fama mundial por confeccionar sus textiles más finos y bellos de toda América. Imagínate, de toda América. No estamos hablando solo de Perú. De toda América precolombina. Se especula que la cultura paracas es el fin costeño de la cultura chavín. Es decir, que descenderían luego del colapso de la cultura chavín. El nombre de esta cultura paraca significa lluvia de arena o gente de frente grande. Muy bien. A ver, empezamos. ¿Dónde está ubicada la cultura paracas? ¿Dónde se desarrolló? Paracas ubicada en lo que hoy es el distrito de Paracas, en la provincia de Pisco, en la región de Ica, ¿no? Nuevamente nos ubicamos. Acá está Arequipa, Ica, acá está, ¿sí? Ubicada donde se desarrolló el lugar, ¿sí? De la cultura paracas. También vivían, ¿sí? A las orillas, muy cerca al mar. ¿Quién descubrió? ¿Sí? La cultura paracas fue descubierta en julio de 1925 por el arqueólogo peruano Julio Cetello, frente a la bahía de Paracas y al sur de Pisco. Julio Cetello, al encontrar esta cultura, lo dividió en dos, en Paracas Cavernas y Paracas Necrópolis, como hemos visto ya en el video, ¿no es cierto? A ver, vamos a ver en Paracas Cavernas. Este periodo es llamado Paracas Cavernas por la forma de las tumbas. Mira acá, esta es una tumba, acá está la superficie, mira ese orificio en forma de un tubo y aparte, sí, está más amplia, ¿no? Más ancha, y acá esos 6 bultos son momias, son estas momias que están envueltas con sus mantos, sentados de cuclillas, ¿sí? Como ves acá, ¿lo ves? Ajá, en un cesto donde le ponían sus utensilios y comida, platos, tazas, tazones y alimentos, porque pensaban que cuando uno moría tenía que ir a otra vida, ¿sí? Y entonces dice, donde fueron encontradas las tumbas por los arqueólogos, estas tenían la forma de una copa de champán invertida, como lo vemos acá, ¿sí? Con pozos profundos que conducían a cámaras subterráneas. Estas son las cámaras subterráneas, con varias momias envueltas allí adentro. Por eso, mira la altura, ¿sí? Se han conservado estas momias que han sido encontradas. Ajá. Y como te digo, acá vemos estas momias, ¿no? Que están cubiertas con bastantes mantos que ellos protegían a esta momia. En Paracas Necrópolis, mira acá, llamado de esa forma, ¿sí? Por la forma de sus tumbas. Necrópolis significa ciudad de los muertos. Entonces los paracas crearon verdaderas ciudades para sus muertos. Las tumbas en forma de necrópolis fueron descubiertas por Mejía Césped, discípulo de Julio Cetello. Entonces ya esta momia, mira, ya no está subterráneamente, está, ¿sí? Como en una ciudad. Acá vemos, mira esta momia de cuclillas, puedes ver su cráneo muy extenso, ¿no? Muy bien. La agricultura de los paracas. Cultivaron principalmente algodón, pallares, maíz y yuca y camote. Y los paracas también se dedicaron a la pesca. Recuerda que están cerca al mar. La caza y la recolección de frutos y mariscos. Mira acá, cuando morían,
¿Recuerdas que había un cesto? Le colocaban los alimentos, ¿sí? Para su otra vida. A ver, los Paracas tenían sus dioses. Su diosa, la diosa Paracas. Esta diosa era importante para los Paracas. Se llamaba Urpayhuacha, esposa del dios Paracas, Pachacama, y el señor de la noche y divinidad que controlaba las ondas sísmicas. ¿Sí? Esto está representado en un manto de Paracas. Otro dios a quien ellos adoraban, su dios Con. Era considerado el dios creador del mundo por culturas de la costa peruana como Paracas y Nazca, que lo representaban volando con máscaras felinas y portando alimentos, cabezas, trofeo y un báculo. Mira acá su báculo o su bastón, ¿no? O bien con su cabeza y ojos prominentes, ojos bien grandes, por lo que también es conocido como el dios oculado. Este es otro de sus dioses, ¿no? Tuvieron otros más, pero esos son los más importantes. Ahora, algo que quiero resaltarte, que aprendas, que destaques de esta cultura Paracas, son las trepanaciones craneanas, como ya hemos visto en el video, ¿no es cierto? Entonces, las trepanaciones craneanas es una técnica quirúrgica empleada por los Paracas, es decir, fueron nuestros primeros cirujanos, comenzaron a hacer operaciones, y a través de la cual se intervenía al paciente que había sufrido traumatismo craneano. Como antes había muchos conflictos entre los pueblos por el territorio, y les daban un hachazo o un macanazo en la cabeza y le abrían el cráneo. ¿Y qué hacían? ¿Sí? Los médicos Paracas los operaban. Mira acá, ¿no? De repente acá ha sufrido un hacha, le ha roto el cráneo. Le abrían con sus herramientas que lo hacían de oro y de plata. Hacían como un pequeño corte con tipo bisturí y esta parte hueca lo cubrían con láminas también de oro y de plata hasta que, ¿no?, lo cubra todo y esté bien ese cráneo roto. Muy interesante. También decían que hacían estos agujeros para los dolores de cabeza, las cefaleas. Pensaban en ese tiempo que se entraban espíritus, ¿no? Y los sacaban con estas operaciones que hacían ellos. Muy bien, qué interesante las trepanaciones craneanas, profesora. Así es. También hemos visto en el video que no solo hacían eso con el cráneo, sino que también dice, la cultura Paracas también es conocida por las deformaciones craneanas. Hacían trepanaciones y hacían deformaciones. Mira estos cráneos. Son fotos reales. Estos cráneos existen en el Museo de Paracas. ¿Sí? Mira cómo han estirado, ¿no? Y hemos visto en el video que lo hacían desde niños. ¿Sí? Ponían sogas, tablas, incluso láminas de oro y de plata, ¿sí? Para que el niño vaya creciendo, ¿sí? Iban presionando por los costados para que el cráneo vaya teniendo, ¿sí?, un crecimiento que no es tan normal, así, para arriba, ¿no? Y eso lo hacían con principios religiosos o solo de una clase social, ¿sí? Es muy extraño lo que ellos hacían en esos tiempos. Para ellos fue algo muy destacado en sus tiempos para también hacer sentir su poder sobre los demás. Y lo más maravilloso también que tenemos de Paracas son sus hermosos mantos que han maravillado a todo el mundo. Miren acá, ¿sí? El dios Coc, ¿sí? El dios Coc. Los mantos Paracas son muy valorados a nivel mundial. A ver, los mantos se confeccionaban ¿con qué, profesora? Con lana de alpaca y algodón. Y estaban bordados con hilos de diversos colores. También usaron tintes naturales que fueron muy efectivos, pues hasta ahora no se borran, ¿no? También dice que usaban hilos de oro para hacer sus tejidos, los mantos Paracas. Y que tenían con unas raíces de plantas, obtenían estos colores tan bonitos. Imagínate que hasta ahora no se destiñen. Se mantienen tal cual intactos. Qué maravilloso los mantos Paracas. Muy bien, eso es lo más importante. ¡Qué alegría! Hemos aprendido, mis campeones, eso es todo.